Entonces ahora compartir pantalla. Ahí está. Bueno, vamos a comenzar con la tercera potencia. Estamos viendo las potencias del alma que están en el libro El problema del ser y del destino de León Denis. Ya vimos la voluntad, vimos la conciencia y el sentido íntimo, y hoy vamos a ver el libre albedrío. Y comienza así. Dice que la libertad es la condición necesaria al alma humana que, sin ella, no podría construir su destino. Y los druidas la habían formulado desde los primeros tiempos de nuestra historia. Está expresada en las tríadas en estos términos. Hay tres unidades primitivas: Dios, la luz y la libertad. Entonces, la libertad y la responsabilidad son correlativas en el ser y aumentan con su elevación. Es la responsabilidad del hombre que hace su dignidad y moralidad. Sin ella, no sería él más que un autómata, un juguete de las fuerzas ambientales. La noción de moralidad es inseparable de la de libertad. En la medida que nosotros vamos siendo moralmente correctos, vamos sintiendo más la libertad. ¿Por qué? Porque el universo está regido por esas leyes. En la medida que nosotros las vamos entendiendo, nos vamos acomodando mejor al campo, digamos, ¿no? Después dice que la responsabilidad es establecida por el testimonio de la conciencia, que nos aprueba o censura según la naturaleza de nuestros actos. Bueno, acá la responsabilidad dice que es establecida por el testimonio de la conciencia, porque nosotros, en la medida que vamos siendo más conscientes, que vamos entendiendo qué es lo que está bien y lo que está mal, nos vamos haciendo responsables, porque cuando no sabemos que algo está mal, lo hacemos por ignorancia. Pero en el momento que comprendemos que eso nos trae resultados negativos, dejamos de hacerlos y empezamos a trabajar un poco mejor. Por eso empezamos a trabajar con conciencia. Y dice que la sensación de remordimiento es una prueba más demostrativa que todos los argumentos filosóficos. Cuando uno siente remordimiento es porque se da cuenta que hizo algo mal. ¿Y por qué se da cuenta que hizo algo mal? Porque tiene más conciencia de lo que está haciendo. Dice que para todo espíritu, por pequeño que sea su grado de evolución, la ley del deber brilla como un farol, a través de la neblina de las pasiones e intereses. Bueno, dice que por pequeño que sea su grado de evolución, la ley del deber brilla como un farol. Si no tuviéramos ese instinto al deber, no evolucionaríamos. Existe, aunque sea en el germen más chico, esa ley al deber, y nosotros la poseemos, porque si no, nos estancaríamos
La tenemos porque progresamos. Nos podemos estancar un tiempo, pero al fin de los tiempos sentimos la necesidad de querer progresar. Y dice, por eso vemos todos los días hombres en las posiciones más humildes y difíciles preferir aceptar duras pruebas a rebajarse a cometer actos indignos. Bueno, acá con este ejemplo que dice humildes y difíciles, muchas veces pasamos por pruebas difíciles y las soportamos. Vemos personas que pasan por pruebas durísimas, expiaciones, y así y todo quizás son más felices de lo que somos nosotros, porque su espíritu comprende la necesidad de esa expiación o de esa prueba para escalar en la evolución del espíritu. El espíritu lo sabe, después con el olvido del pasado, cuando encarnamos, no nos acordaremos de forma patente, pero el espíritu sí lo sabe y lo comprende. Y de ahí nace esa paz que uno a veces no puede entender, cómo la tiene pasando tantas tribulaciones. Y dice que si la libertad humana es restricta, está por lo menos en vías de un perfecto desarrollo. Porque el progreso no es otra cosa más que la extensión del libre albedrío en el individuo y en la colectividad. La lucha entre la materia y el espíritu tiene precisamente como objetivo liberar a este último cada vez más del yugo de las fuerzas ciegas. Bueno, sabemos que, me dice, la lucha entre la materia y el espíritu. Necesitamos reencarnar para sobreponernos a esa materia y empezar a desarrollar las virtudes, la moralidad. Y la materia es la herramienta necesaria para el espíritu, para ponerse a prueba, para ponerse en práctica. Y dice que la inteligencia y la voluntad llegan poco a poco a predominar sobre lo que a nuestros ojos representa la fatalidad. El libre albedrío es, pues, la expansión de la personalidad y de la conciencia. Para ser libres es necesario querer serlo y hacer el esfuerzo para ello, liberándonos de la esclavitud de la ignorancia y de las pasiones bajas, sustituyendo el imperio de las sensaciones y de los instintos por el de la razón. Bueno, acá explica que nosotros somos esclavos de nuestra propia ignorancia. En el momento que nosotros entendemos, podemos trabajar mejor a favor nuestro. Pero para eso hay que sobreponerse a todas esas sensaciones, instintos que tenemos acumulados y empezar a analizar las situaciones y hacer un balance de qué es lo que hice, cómo me fue, cómo me tendría que comportar. Si uno no sabe, hoy en día hay muchos ejemplos en las redes, en libros, y uno, si no sabe cómo hacer, por lo menos se fija la experiencia de otros y intenta imitarla. Siempre con la impronta de uno, ¿no? Y dice, esto solo se puede obtener por una educación y una preparación prolongada de las facultades humanas. Liberación física por la limitación de los apetitos. Liberación intelectual por la conquista de la verdad. Liberación moral por la búsqueda de la virtud. Y entonces dice, ¿cómo conciliar nuestro libre albedrío con la providencia divina? Ante el conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas.
Entonces dice, Dios, cuya ciencia infinita abarca todas las cosas, conoce la naturaleza de cada hombre y los impulsos, las tendencias, de acuerdo con las cuales podrá determinarse. Nosotros mismos, conociendo el carácter de una persona, podríamos fácilmente prever el sentido en que, en una circunstancia dada, ella decidirá, ya sea según el interés, ya sea según el deber. Una resolución no puede nacer de la nada. Está forzosamente unida a una serie de causas y efectos anteriores de las que deriva y que la explican. Dios, conociendo a cada alma en sus menores particularidades, puede, pues, rigurosamente deducir con la certeza del conocimiento que tiene de esa alma y de las condiciones en que ella es llamada a actuar, las determinaciones que libremente ella tomará. Me dice, podríamos fácilmente prever el sentido. Dice, está forzosamente unida a una serie de causas y efectos anteriores de la que deriva y que la explican. Nosotros tenemos muchas tendencias, todos los seres humanos, tendencias a algo. ¿Y por qué tenemos esas tendencias si ya nacimos con esas tendencias? Porque, bueno, la reencarnación explica esto. Nosotros venimos de muchas vidas pasadas acostumbrados a trabajar, a pensar y a sentir de una forma, y de repente nos damos cuenta de que esa no es la mejor. Entonces decidimos cambiar. ¿Y qué hace Dios? Esa inteligencia suprema nos da la oportunidad de poder trabajar para ese mejoramiento y nos permite tener un cuerpo material a través del nacimiento, siempre armando un plan antes, un plan encarnatorio, en el que uno establece cuáles son los límites de uno. Cuando uno no sabe, los guías también lo están ayudando, orientando, porque uno en el afán de querer progresar muy rápido a veces pide muchas pruebas y aquel que nos conoce, conocer los guías, nos orientan y nos dicen, vamos de a poco, sí, esto sí se puede, pero es por ahí que esa inteligencia nos conoce y nos da la oportunidad y no nos condena porque sabe que tenemos una cierta expansión de conciencia que tiene un límite en este momento y no nos puede pedir más que eso porque no lo vamos a entender. Todos los progresos son paulatinos, no se hace de día de un segundo al otro, sino que va de la noche, se va esclareciendo hasta llegar al punto máximo de luminosidad. Así es como también progresa el espíritu. Y dice, notemos que no es la previsión de nuestros actos lo que los provoca. Si Dios no pudiese prever nuestras resoluciones, no dejarían ellas por eso de seguir su libre curso. Bueno, veamos bien esto. Dice, notemos que no es la previsión de nuestros actos lo que los provoca. Si Dios no pudiese prever nuestras resoluciones, no dejarían ellas por eso de seguir su libre curso. O sea que esto, lo que está diciendo que las cosas que nosotros pasamos no es porque Dios no las vio, es porque nosotros ya tenemos esas tendencias y, y elegimos hacer por libre albedrío eh, esas series de eventos. Y dice, es así que la libertad humana y la providencia divina se concilian y combinan cuando se considera el problema a la luz de la razón.
Entonces, estudiando, previendo, analizando, uno puede armar ese plan internatorio para para expandir más su conciencia a través de las experiencias que va viviendo, ¿no? Y después dice, la cuestión del libre albedrío tiene una importancia capital y graves consecuencias para todo el orden social, por su acción y repercusión en la educación, en la moralidad, en la justicia, en la legislación, etc. Determinó dos corrientes opuestas de opinión, los que niegan el libre albedrío y los que admiten con restricción. Los argumentos de los fatalistas y deterministas se resumen así. El hombre está sometido a los impulsos de su naturaleza, que lo dominan y obligan a querer, a determinarse en un sentido, de preferencia a otro. Luego no es libre. Bueno, no existe la fatalidad. Lo que existe es una serie de eventos anteriores que luego desencadenan. Pero no estamos fatalmente condenados a algo. Elegimos nosotros, elegimos todo el tiempo. En ningún momento dejamos de elegir. Cuando alguien dice, no tenía opción, en realidad sí tenía opción. Lo que pasa es que era más fácil tomar el camino más ligero, pero siempre hay opción. Después dice que la escuela adversa, que admite la libre voluntad del hombre, ante ese sistema negativo, exalta la teoría de las causas indeterminadas. Su más ilustre representante en nuestra época fue C.H. Renouvier, que dice, los puntos de vista de ese filósofo fueron confirmados recientemente por los bellos trabajos de Wundt sobre la percepción, de Alfred Joliet sobre la idea fuerza y de Mortroux sobre la contingencia de la ley natural. Dice que los elementos que la revelación neoespiritualista nos trae sobre la naturaleza y el futuro del ser dan a la teoría del libre albedrío sanción definitiva. Vienen a arrancar a la conciencia moderna la influencia deletérea del materialismo y a orientar el pensamiento hacia una concepción del destino, que tendrá por efecto, como decía Duprel, recomenzar la vida interior de la civilización. Bueno, nosotros somos los responsables de nuestras acciones, de nuestros pensamientos. Ya no existe la fatalidad, existe la decisión de cada uno, el libre albedrío. Y gracias a ese libre albedrío, al ser responsables también, somos los beneficiarios cuando hacemos las cosas bien, cuando actuamos acorde a las leyes naturales, que son las leyes universales. Y las leyes universales, ¿cuáles son? Las virtudes, el amor, por sobre todas las cosas. Y dice que hasta ahora, tanto desde el punto de vista teológico como determinista, la cuestión había quedado casi insoluble. No podía ser de otro modo, puesto que cada uno de aquellos sistemas partía del dato inexacto de que el ser humano tiene que vivir una única existencia. La cuestión muda, sin embargo, enteramente de aspecto si se ensancha el círculo de la vida y se considera el problema a la luz que proyecta la doctrina de los renacimientos. Así, cada ser conquista su propia libertad en el curso de la evolución que tiene que concluir. Bueno, y así como cada ser conquista su propia libertad, también cuando se siente encerrado es el autor de ese encierro, por haber tomado decisiones de forma pasional, por desconocimiento, porque
no existen las personas malas, existen las personas ignorantes, porque uno siempre busca la felicidad, y la felicidad se encuentra desarrollando el amor, brindándolo. Entonces, si no lo hacemos porque desconocemos la felicidad que eso provoca, a pesar de que lo estamos diciendo. Si no lo sentimos es porque de alguna manera no lo estamos entendiendo. ¿Y cuál es la manera de poder entenderlo, vivirlo, practicarlo? Dice, suplida al principio por el instinto, que poco a poco desaparecerá para dar lugar a la razón, nuestra libertad es muy escasa en los grados inferiores y en todo el periodo de nuestra educación primaria. Toma extensión considerable desde que el espíritu adquiere la comprensión de la ley. Bueno, es un poco de lo que hablábamos, ¿no? A medida que vamos entendiendo la ley, vamos aprendiendo cómo manejarnos y nos sentimos más libres. Y siempre, en todos los grados de su ascensión, en la hora de las resoluciones importantes, será asistido, guiado, aconsejado por inteligencias superiores, por espíritus mayores y más iluminados que él. Bueno, acá dice bien que todos tenemos un guía, un ángel de la guarda, lo pueden llamar. Siempre está el plano espiritual superior ayudando. ¿Por qué nos ayudan? Uno dirá, pero ellos ¿qué ganan? Ellos entienden la ley, que la ley es una ley de amor, ayudando uno se ayuda. La entienden y la sienten, porque uno no puede progresar solo sintiendo que deja a los demás atrás. Si uno entiende la ley de amor, no va a querer dejar a nadie atrás, va a querer avanzar con todos. Dios no deja a ningún hijo desprovisto de nada, ni se olvida de ninguno. Si Él no se olvida, entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros no nos tenemos que olvidar de los que tenemos al lado. Y ayudarlos también, porque Dios es la ley. Le decimos Dios para darle un nombre, pero en realidad esa inteligencia suprema, esa causa primera de todas las cosas, como dice el libro de los espíritus, nos enseña cuál es la verdad. O sea, si Él se maneja, si esa inteligencia se maneja de esa forma, quiere decir que esa es la forma correcta. Si esa inteligencia no deja nada suelto, no deja a nadie perdido, entonces ese es el camino que debemos seguir. Por eso es que ayuda y te vas a ayudar vos. Si uno ayuda, se está ayudando. Dice, el libre albedrío, la libre voluntad del espíritu, se ejerce principalmente en la hora de las reencarnaciones, escogiendo a tal familia, cierto medio social. Él sabe de antemano cuáles son las pruebas que lo aguardan, más comprende igualmente la necesidad de estas pruebas para desarrollar sus cualidades, curar sus defectos, desnudar sus preconceptos y vicios. Estas pruebas pueden ser también consecuencias de un pasado nefasto que es preciso reparar, y él las acepta con resignación y confianza, porque sabe que sus grandes hermanos del espacio no lo abandonarán en las horas difíciles. Bueno, uno cuando está encarnado dice, no, yo no soy libre, porque estoy atado a esta necesidad, a la otra, a la otra. En realidad, uno es libre porque en espíritu, cuando armó su plan encarnatorio, eligió pasar por esas pruebas, por esas necesidades. Lo eligió con libertad. ¿Y por qué si uno es libre de elegir, elige pasar necesidades? Y porque el espíritu comprende qué es lo que necesita para poder expandir su conciencia. Si no, no lo haría. Todos buscamos la felicidad,
Pero el espíritu ve más allá. Cuando está desencarnado, ve más allá. Y cuando está encarnado también, porque lo que hablábamos al principio, el que vive en la miseria y uno lo ve con una paz terrible en la mirada. ¿De dónde viene eso? De la conciencia que tiene el espíritu. Si bien no se acuerda, pero la siente. El futuro se le aparece entonces no en sus pormenores, mas en sus trazos más salientes, o sea, en la medida en que ese futuro es la resultante de actos anteriores. Estos actos representan la parte de fatalidad o la predestinación, a que ciertos hombres son llevados a ver en todas las vidas. Son simplemente, como vimos, efectos o reacciones de causas remotas. En realidad, nada hay de fatal y cualquiera que sea el peso de las responsabilidades en que haya incurrido, se puede siempre atenuar, modificar la suerte con obras de dedicación, de bondad, de caridad, por un largo sacrificio al deber. Bueno, hay dos formas de, de expandir la conciencia. Una es trabajando en pro del amor, ayudando a otros hermanos, porque de esa forma las deudas que tengamos de alguna manera se atenúan, porque uno ayudando empieza a ser feliz y ya no tiene los pensamientos totalmente dirigidos hacia eso que tanto lo aflige. Y entonces eso hace que uno de alguna manera atenúe ese dolor. Cuando uno es dócil, confía en la providencia, en esa inteligencia suprema, uno gana una tranquilidad. Uno cuando confía en alguien, uno en los padres. Si a niveles generales los padres son buenos, nos cuidan y nos protegen. Y nosotros confiamos en ellos. Entonces cuando nosotros nos volcamos en nuestros padres, sentimos una tranquilidad, una paz. No nos sentimos solos, nos sentimos protegidos. Y eso, ¿eh? Sí, nos sentimos apoyados. Y eso nos da una tranquilidad en donde podemos dormir tranquilos. Y lo mismo pasa con la inteligencia suprema, con Dios. Si uno apoya su confianza en que Él está haciendo lo correcto para nosotros, todos esos dolores se atenúan. No pasan las cosas por nada. Están elegidas por nosotros. Y las estamos pasando porque nuestro espíritu entiende que es lo mejor para poder expandir nuestra conciencia y ir perfeccionándonos. Encontré esto cuando hablaba. Sí. Ayudando a otro me ayudo yo. Ocupándome de otro mis problemas pierden importancia. Haciendo sonreír a otro sonrío yo. Dar no es restar, es sumar y multiplicar. Y eso está bueno. Y sí, es dando como se recibe. Y uno se siente bien. Sí. Sí, porque ¿sabes por qué se siente bien cuando hace un acto de bondad? Porque instintivamente te sentís más allegado a la ley. Y cuando uno está más del lado de la ley, se siente mejor. Porque siente que está haciendo lo correcto. Sí. Instintivamente, nuestro espíritu siente que está haciendo lo correcto porque está en germen guardado. Nosotros, como dice la Biblia, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros lo explicamos que imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la causa primera de todas las cosas. Él no pudo haber creado de algo todo. No es que Dios dijo, a ver, voy a agarrar tierra y voy a crear planetas.
Él no lo pudo haber hecho así, porque tendría que agarrar de un tercero, y él es la causa primera de todas las cosas. O sea, él tuvo que haber creado de sí mismo. Y si todo fue creado de sí mismo, de Dios, entonces nosotros, en germen, tenemos todo lo necesario para llegar a esa perfección. No vamos a ser Dios. O sea, muchos dicen, entonces somos dioses en potencia. No, Dios es uno solo. Nosotros tenemos en germen todo lo necesario para llegar a esa perfección, porque somos creados de Él, no por Él. Somos creados de Él, tenemos todo lo necesario, pero Dios es uno solo. Entonces el que dice, somos dioses en potencia, no, somos perfectibles, al punto de llegar a una perfección en donde vamos a vivir en una felicidad eterna. Dice, las almas, como demostramos, son equivalentes en su punto de partida. Son diferentes por sus grados infinitos de adelantamiento. Unas nuevas, otras viejas, y por consiguiente, diferentemente desarrolladas en moralidad y sabiduría, según la edad. Sería injusto pedir al espíritu infantil méritos iguales a los que se pueden esperar de un espíritu que vio y aprendió mucho. De ahí la gran diferenciación en las responsabilidades. Bueno, y ahí viene el dicho que al que más se le da, más se le pedirá. Bueno, hay una parábola de Jesús donde son dos hermanos y uno no hace nada y el otro es muy dedicado al Padre y a todas las labores. Y uno de los hijos, el que no hace nada, se va y vuelve sin nada, porque perdió todo. Y el Padre lo recibe y le da de lo que él tiene y, y lo atiende mejor que al hermano que se quedó trabajando. Dice, ¿por qué lo tratás mejor que a mí? Porque bueno, al que más se le da, más se le pedirá. Él tenía, tenía mucha más amplitud de conciencia ese que se quedó a trabajar. Y el otro no. Entonces no los puede medir con la misma vara. Al otro, después, el otro tendrá que trabajar y empezar de nuevo. Pero no lo puede medir de la misma manera. Parábola del hijo pródigo se llama. Ahí está, Plinio. Vamos. Así es. Bien, eso no me acuerdo. Y yo con los títulos medio. Pero... Dice, el espíritu solo está verdaderamente preparado para la libertad el día en que las leyes universales, que les son externas, se vuelvan internas y conscientes por el propio hecho de su evolución. ¿Esto qué quiere decir? Que uno puede escuchar mucho, uno escucha mucho, tiene mucha información, pero después las tiene que procesar. Y ahí es a donde viene a internalizarlo, que es cuando lo comprende y lo puede sentir. Cuando lo siente, ahí es a donde se hizo interno. Dice, el día en que él comprenda la ley y haga de ella la norma de sus acciones, habrá alcanzado el punto moral en que el hombre se posee, domina y gobierna a sí mismo. Uno cree que hace lo que quiere. Dice, no, hago mis propias leyes. Y en realidad no está haciendo parcialmente lo que quiere, pero no se está gobernando a sí mismo, porque no alcanza la felicidad y nadie quiere ser infeliz. Entonces, no hace lo que quiere, hace lo que comprende.
y es poco. Después dice, el alma sufre tanto más el peso de las fatalidades materiales, cuanto más atrasada e inconsciente es, tanto más libre se torna, cuanto más se eleva y aproxima de lo divino. Bueno, acá dice que de las fatalidades materiales, ¿no? Sufre el peso de las fatalidades materiales. O sea, hay vicios en donde uno fatalmente cae. En realidad no cae fatalmente, o sea, cae por inclinación a esa pasión, a ese vicio. Y cae por, por desconocimiento de la ley. Dice, en estado de ignorancia, es una felicidad para ella estar sometida a una dirección, más cuando es sabia y perfecta, goza de su libertad en la luz divina. Esta frase deja mucho, hay un punto en donde mucha gente se cuestiona, pero entonces nos obligan a ser perfectos. Yo no puedo elegir, no existe el libre albedrío, porque yo sí o sí en algún momento voy a tener que elegir lo que está bien, porque está la ley del progreso y la ley del progreso en algún momento el espíritu se siente asfixiado de una forma que necesita progresar. Entonces no soy libre de elegir. Y la verdad es que en ese momento no es libre de elegir. Porque no entiende, es como que a nuestros hijos cuando nacen, aprendiste a caminar, listo, elegí, querés ir meter los dedos en el enchufe, andá y metelos porque sos libre. No, uno como padre va y los va guiando hasta que se hace adulto y se puede valer por sí mismo para tomar buenas decisiones, pero mientras son chicos, los educa uno, los guía, los limita. Y para esos, para los chicos es una bendición, porque si no terminarían estropeados. Y lo mismo pasa a niveles espirituales con el espíritu joven, que necesita ser guiado en la medida que ya va comprendiendo cómo se debe portar para estar seguro y no lastimarse, va teniendo más libertad. Y dice que en general todo hombre llegado al estado de razón es libre y responsable en la medida de su adelanto. Pongo en claro los casos en que bajo el dominio de una causa cualquiera, física o moral, enfermedad u obsesión, el hombre pierde el uso de sus facultades. No se puede desconocer que lo físico ejerce a veces gran influencia sobre lo moral, mas en la lucha trabada entre ambos, las almas fuertes triunfan siempre. Bueno, en este caso es lo que explicaba hace un rato, de que cuando uno arma su plan encarnatorio, los guías a uno lo van orientando, le dicen, mirá, no le pongas tanto de esto porque después cuando uno está encarnado, no se siente tan ligero como cuando está desencarnado. Cuando está desencarnado se siente ligero, siente que lo puede aguantar y las ganas de querer progresar lo impulsan a querer más. Pero después la materia es pesada y se hace difícil. Por eso es que tenemos a nuestros guías. Dice que Sócrates decía que había sentido germinar en sí los instintos más perversos y que los domara. Había en este filósofo dos corrientes de fuerzas contrarias, una orientada hacia el mal y otra orientada hacia el bien. Y era la última la que predominaba. Hay también causas secretas que muchas veces actúan sobre nosotros. A veces la intuición viene a combatir al raciocinio. Impulsos partidos de la conciencia profunda nos determinan en un sentido no previsto.
no es la negación del libre albedrío, es la acción del alma en su plenitud, interviniendo en el curso de su destino, o si no, será la influencia de nuestros guías invisibles, que se ejerce y nos impele en el sentido del plan divino. La intervención de una inteligencia que, viniendo de más lejos y más alto, trata de evadirnos de las contingencias inferiores y llevarnos hacia las cimas. En todos estos casos, todavía es solo nuestra voluntad la que rechaza o acepta y decide en última instancia. Ven que nosotros somos orientados, pero siempre somos libres de elegir. Lo que pasa es que el espíritu, en el momento que le dicen, bueno, mira, hasta acá llegás, y uno dice, sí, me parece que me conviene. Pero si así y todo dice, no, no, yo quiero ir hasta las últimas consecuencias, ok, libre albedrío, podés hacerlo, pero se te fue avisando. No es que no lo sabías, pero decidiste seguir. Llega un momento en que uno va y se golpea, y en algún momento va a decir, bueno, yo no me quiero golpear más. A ver, ¿qué puedo hacer para cambiar esto? Y ahí cuando aparece de vuelta esos guías que a uno lo orientan, dicen, para cambiar puedes hacer esto. No es que nos mandan a hacer eso, pero es el consejo que nos dan. Los guías siempre nos aconsejan, no nos obligan a nada. En resumen, en vez de negar o afirmar el libre albedrío, según la escuela filosófica a que se pertenezca, sería más exacto decir, el hombre es el obrero de su liberación. El estado completo de libertad lo alcanza con el cultivo íntimo y en la valorización de sus potencias ocultas. Los obstáculos acumulados en su camino son meramente medios de obligarlo a salir de la indiferencia y a utilizar sus fuerzas latentes. Todas las dificultades materiales pueden ser vencidas. Si pensáramos que las dificultades materiales no podrían ser vencidas, pensaríamos que Dios nos manda al fracaso. Que esa inteligencia perfecta, esa inteligencia infinita, es una inteligencia que quiere ver sufrir a sus hijos, a su creación. Y no es así, porque entonces ya no sería el amor la ley universal. Entonces, Dios nunca nos manda a fracasar. Si nos permite ir es porque tenemos la capacidad de poder lograrlo. Ahora depende de nuestra voluntad, del esfuerzo que pongamos en poder conseguirlo. Siempre elegimos, pero está en nuestra decisión poder conseguirlo o no. Y unos dicen, no aguanto más. Pero si está eso ahí, es que porque podés aguantar más, decidís no aguantar más. Esto que digo lo hago sonar muy fácil, pero hay que estar. Sí, pero es una frase que uno suele decir. Sí, pero quiero hacer esta aclaración porque parece como que, sí, mirá qué fácil que es. No, yo no pienso que es fácil para nada. Hay veces que cuando uno, por ejemplo, tiene un cáncer y está en los últimos momentos y está sufriendo al punto del delirio y se quiere sacar la vida, se entiende, puede aguantar, porque la ley dice que sí, pero no vamos a condenar a nadie ni vamos a juzgar a nadie, porque la verdad que eso es tan íntimo que depende de cada uno. Pero la verdad, en términos técnicos, sí se podría aguantar. Yo no sé si lo podría aguantar, pero tengo que contar cuál es la verdad, ¿no? Y dice, somos todos solidarios
y la libertad de cada uno se liga a la libertad de los otros. Liberándose de las pasiones y de la ignorancia, cada hombre libera sus semejantes. Todo lo que contribuye para disipar las tinieblas de la inteligencia y hacer recular el mal, hace a la humanidad más libre, más consciente de sí misma, de sus deberes y potencias. Elevemos, pues, la conciencia de nuestro papel y fin, y seremos libres. Aseguraremos con nuestros esfuerzos, enseñanzas y ejemplos la victoria de la voluntad, así como del bien, y en vez de formar seres pasivos, curvados al yugo de la materia, expuestos a la incertidumbre e inercia, habremos hecho almas verdaderamente libres, sueltas de las cadenas de la fatalidad y volando encima del mundo por la superioridad de las cualidades conquistadas. Y al fin. Ahí está. Si alguien tiene alguna duda o quiere hacer algún comentario, aportar algo, puede hacerlo. Y ahí está. Si no, entonces nos estamos viendo el jueves que viene. Vamos a hacer una oración de cierre. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a elevar el pensamiento hacia las esferas superiores, esferas de luz, en donde se encuentran esos guías, mentores. Vamos a darle gracias a Jesús y a Dios por sobre todas las cosas, a los guías que nos acompañaron, con la inspiración que nos han dado para poder llevar esta clase de la forma más provechosa posible. Vamos a pedir por los hermanos que están anotados en nuestras listas y por aquellos hermanos que cada uno de ustedes tengan en sus mentes, para que esas energías curativas lleguen de forma provechosa, directa y con mucha fuerza. Esperamos que estas instrucciones les hayan sido provechosas, tanto encarnados como desencarnados, porque sabemos que desde el plano espiritual también son traídos muchos hermanos que necesitan escuchar la palabra articulada para poder progresar. Que así sea. Bueno, muchas gracias por estar. Estamos todos los jueves. Los datos de conexión, primero voy a dejar de grabar.